Reality Drupal, hola, ¿cómo estáis? Vamos a ver. La generación tapón, la generación baby boomers, la generación que ha destruido las generaciones posteriores, nacidos entre aproximadamente 1946 y 1964. Vamos a seguir hablando de ellos. Mi último vídeo hablaba de una situación personal mía, donde la generación tapón taponaba mi posible acceso a la vivienda y otra oficina. No me dejan por el tema de papeles, todo tipo de problemas. Se oponen rotundamente a que podamos progresar las generaciones posteriores, como os comento. Así que vamos a ver qué dice el diario Ara sobre esta generación. La generación tapón y cómo conservar el poder arruinando a hijos y nietos. Estoy completamente de acuerdo. Tienen entre 57 y 70... Es que me hace gracia. Tienen entre 57 y 77. Si están jubilados, su pensión es alta. Si trabajan, cobran más que los jóvenes. Y se han blindado para que la precariedad no les llegue a afectar. Son la generación tapón, que motiva el ensayo de Josep Sala y Cullell, que vamos a hablar mucho en este vídeo, porque he encontrado la articulación de mi pensamiento en un solo artículo escrito por él. Con otra entrada en el Confidencial, Josep Sala y Cullell, del que vamos a hablar, quedó asombrado por la nueva repercusión de un modesto artículo, que ahora lo vamos a leer, que escribió en 2013. Hablaba de cómo la llamada generación tapón, generación baby boomer, esa generación de españoles nacidos entre 43 y 63, y que en otros países es conocida como baby boomers, había canibalizado todos los recursos económicos y sociales de nuestro país y seguía, pese a su avanzada edad, controlando los hilos de nuestra existencia. Me encanta cómo lo escriben aquí. Canibalizado, son gente caníbal, consumen todo lo que pueden, o sea, se han comido a sus propios hijos. Vamos allá. Aquí está la generación Te ens ha arruïnat, está en catalán, y aunque lo intentes traducir con el Google, queda fatal, o sea que tendré que hacer aquí una traducción en tiempo real. En España tuvieron unas circunstancias históricas muy especiales que les acabaron beneficiando muchísimo. Lo controlan todo: la política, los medios de comunicación, los sindicatos, las universidades y las industrias culturales. Acumulan un poder inaudito como nunca antes lo había acumulado ningún otro grupo, ninguna otra generación. Son la generación de la transición, porque se encontraron en un cambio de régimen cuando eran jóvenes, ocupando posiciones de responsabilidad rápidamente, y que comenzaron a operar sin oposición ninguna, otorgándose una gran superioridad moral. Esto es muy típico de la generación tapón, de los baby boomers, como ellos, como que no tienen ninguna formación, no saben hablar ningún idioma, pero ellos inflan pecho y van para adelante, tú, les da igual. El problema es que después de 30 años siguen en el mismo sitio y se han convertido, por eso los llamamos la generación tapón. No permiten una renovación de ideas. Bueno, no solo esto, sino que han manipulado el sistema para protegerse a cambio de arruinar a sus hijos y sus nietos, y han salvado la crisis, o sea, se han salvado de la crisis mucho mejor que sus descendientes. A nivel político vamos a ir directamente a la tabla que hay aquí de 4x4, porque es impresionante en el tiempo del Big Data cuánta información da una pequeña tabla. Atención, porque el 33% del gobierno noruego integra políticos de 30 y 39 años, gente joven, o sea, se están renovando en Noruega. España 0, cuidado, Cataluña 0. Atención, porque España y Cataluña, todo el mundo es mayor, es la generación tapón. Noruega no, ya tienen un tercio, más de un tercio, son gente joven porque renuevan lógicamente como un sitio normal. Aquí no, en España no. Atención a Noruega, porque de 40 a 49 años tenemos el 50% de los integrantes de su gobierno. En España solo 14. Luego nos vamos y lo mismo, de 50 a 59 el 17% en Noruega y 43%, esto es abismal. O sea, aquí ya la diferencia es brutal, esta es la generación tapón, está todo el rango de edad ahí metido.
Y aquí tenemos en España y en Cataluña incluso más, 46%, la generación baby boomer taponando y obstruyendo la circulación de gente joven y nuevas ideas progresistas. Cero. Todo el mundo mayor, todo el mundo, pues eso, taponando, obstruyendo la capacidad de cambio. Y atención, porque Noruega de 60 a 69 y no tiene nadie, lógicamente esta gente está muy mayor, lo que tiene que estar es ya en la piscina, haciendo aquagym y tal, con todos respetos. Aquí no, aquí la mitad prácticamente en España están ahí todos metidos en el gobierno, lógicamente no quieren salirse de allí por el tema económico y de poder, ¿vale? Impresionante, ¿vale? La generación tapón en España. Vamos allá con a nivel económico. Habla aquí un poquito de un meme que salió en Estados Unidos respecto de un chico de 22 años de los años 70, ¿no? Que pudo comprar una casa al contado prácticamente y rápidamente tuvo un trabajo fijo y pudo tener una vida y una familia. A los 30 años era un hombre, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que la generación tapón no nos permite ni ser hombres ni mujeres, pero de esto hablaremos en otro momento, ¿vale? Aquí hay una frase muy importante que yo creo que es la clave, que esta gente, mira, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Dice Salah Ikuye. Bueno, pues porque ha habido una negociación laboral desde los tiempos de Felipe González y se ha decidido mantener todos los derechos sociales de la gente veterana y recortar los de los más jóvenes, ¿vale? Se ha decidido pillar un rango. Y este rango es el que me vota, es el que tiene el poder y es el que tal y es el más gordo. Y por lo tanto a los demás me dan igual. En lugar de encontrar un equilibrio. Esto con el aplaudimiento de las izquierdas y de los sindicatos. Por tanto, muchos jóvenes han salido expulsados del mercado laboral. Y aunque estén mejor preparados y mejor formados que los trabajadores más grandes de la generación Baby Boomer y tapón, solo porque estos están blindados por las listas hechas por sus compañeros de generación, están protegidos por sus compañeros de generación. Por ejemplo, iros un rato a los diarios y comprobaréis becarios al margen, eso sí los tienen, o a los hospitales, ¿no? Ya veréis que todo va así. El argumento siempre fue: hay que proteger a los trabajadores de más de 50 años porque lo tendrán complicado para encontrar trabajo más adelante, ya no pueden encontrar trabajo, pero muy importante frase, por cada veterano de 50 años para arriba que hemos salvado, ¿a cuántos jóvenes de 30 para abajo hemos condenado a la precariedad y a no poder formar su vida adulta? Gran frase. Y para concluir un poquito sobre esta entrada de Salah Ikuye famosa de 2013, bueno, allá habla de las generaciones más nuevas. Primero vendría la X, las generaciones a las cuales han machacado generación tapón. La X, la mía, del 65 al 81, que hicimos Boop y Co. Y tuvimos que afrontar la crisis de la hipoteca y meternos en hipotecas de 30, 40 años que aún estamos pagando, o la gente ya ni siquiera se metió y no tiene nada, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. Aquí empezó ya con nuestra generación. Pero es que luego ya tenemos la generación Millennial, con esta portada de Times, que yo creo que se equivocan, es la generación Z, los que son narcisistas y tal. Comparado con los millennials, la cosa ha ido empeorando. O sea, los millennials son, bueno, una peña súper enrollada, sociable, porque él no conocía aún a los Z. Madre mía, esta portada yo creo que me la voy a estampar y me voy a hacer una camiseta con esta portada. Preciosa. Millennials are lazy, entitled narcissists who still live with their parents. Pero lo voy a cambiar, lo cambiaré por generación Z y me haré una camiseta. Si queréis una, os la envío. Y aquí estamos hablando ya de los millennials, la generación más jodida, que no es ni siquiera es la mía, o sea, os protejo, millennials. Más jodida por lo que sería la generación tapón o la generación baby boomers. Su nivel de estudios ya da igual. Por cierto, la generación tapón no tiene estudios. Generación millennial son los que más estudios tienen. Por cierto, lo he mirado con ChatGPT. Sí, este vídeo me lo he currado.
Los millennials tienen entre un 45 y un 60% de estudios superiores, mientras que la generación tapón entre un 10 y un 20. O sea, vosotros fijaros, unos viviendo sin formación ninguna súper bien, y los otros con estudios viviendo precariamente. O sea, era una mentira todo aquello que habías que estudiar. Bueno, pues entonces el nivel de estudios no es clave, sino más pues tener un enchufe, un contacto y tal. En caso contrario, las pocas opciones pasan por aceptar contratos basura, sueldos de miseria, convertirse en estudiantes perpetuos. De estos conozco unos cuantos modelos especialmente graves en España. La dictadura de la generación, me encanta esto, la dictadura de la generación tapón, la dictadura de la generación baby boom, se basa en la precariedad impuesta a los más jóvenes y está impidiendo que haya nuevas ideas, que se renueven las caras, que la sociedad pueda prosperar. Y lo peor, el control que tiene desde los medios. De esto ya ni hablamos. O hablamos mejor en otro capítulo. Pero lo que vivimos es sobre todo una crisis generacional. Le hemos pedido a ChatGPT que nos haga una simulación de qué pasaría si nos pudiéramos quitar de pronto de encima a los baby boomers. O sea, ¿cuánto dinero ganaríamos si de pronto desapareciera toda esta generación? Y bueno, los resultados son espectaculares. Aquí lo tenemos. Nos ahorraríamos, como son 8 millones en 2025, nos ahorraríamos el gasto medio por pensionista son 17.000 euros al año. Luego tenemos 2.500 al año de sanidad. Y luego otros servicios públicos. Y como son 8 millones, nos ahorraríamos 164.000 millones de euros al año. Sí, señor, si se murieran todos ahora, no quiero que se mueran, lógicamente, que están hasta mis padres en este grupo, pero los números son los números. ChatGPT no tiene muchos sentimientos y ha dicho que sería hasta una buena idea. Atención, porque eso quiere decir que representaría el 11% del PIB de 2025. O sea, que creceríamos. O sea, si es verdad que crecemos a un 2 o 3%, creceríamos un 15%, seríamos la economía más grande del mundo, y luego todos los demás viviríamos en una riqueza, o sea, no tendríamos que trabajar, increíble. O sea, baby boomers, si los quitáramos, viviríamos todos como una especie de paraíso romano ahí, bebiendo vino, metiendo uvas y haciendo todo tipo de absurdidades, ¿no? Sería impresionante. Y diréis, pero es que, hostia, esto no puede ser, ¿no? De quitarse a una generación de encima. Esto nunca ha sucedido. Perdón, ¿cómo que no ha sucedido? ¿Cómo que no nos hemos quitado una generación? Que en la historia nunca se ha quitado una generación a la otra de encima porque le estaba haciendo lo mismo de lo que estamos hablando ahora. Reality Drupal, vamos allá. Pues sí que sí que ha pasado, y muchas veces. Y tantas veces que solo os voy a decir dos, para que alucinéis. La primera y así como más reciente sería la Revolución Cultural China. Y yo creo que a China no le va nada mal últimamente, ¿verdad? Pues igual tiene que ver un poquito esto, os guste o no os guste. ¿Qué pasó? Mao Zedong movilizó a la juventud, los famosos guardias rojos, para purificar China de los elementos burgueses y tradicionales. Y sí, se cargaron a toda su generación tapón. ¿Y a quién atacaron? A profesores, intelectuales, funcionarios mayores considerados enemigos de la revolución. Es un poco drástico, ni soy comunista, ni estoy apoyando a Mao, pero realmente lo hicieron. Y eso fue muy drástico, muy heavy, pero sí lo hicieron. Y yo creo que ha tenido consecuencias a largo plazo no tan malas para China. Consecuencias. Muchos fueron humillados, políticamente torturados, asesinados, literalmente jóvenes golpeando o matando a la generación anterior en nombre del cambio ideológico. Bueno, pues parece que, cuidadito generación tapón, que esto podría volver a pasar. Vamos allá porque tenemos otro caso que sí que es mucho más políticamente correcto, que sería la Revolución Francesa.
lo mismo. También tenían una generación tapón y estaban hasta los mismos tapones. ¿Y qué pasó? La nueva generación ilustrada se rebeló contra la vieja aristocracia y monarquía, a quien eliminaron a la nobleza, el clero y muchos símbolos del antiguo régimen. Consecuencias: miles de ejecuciones, guillotinas incluidas, entre ellas hasta Luis XVI y María Antonieta. Cambio generacional radical y sangriento. Así que sí pasó, y pasó más veces. Y tenemos más listas, pero tampoco vamos a alargar más el vídeo porque pasó tantas veces que aburre las veces que pasó. Así que no sé, yo no digo que exterminemos a la generación tapón, pero eso ya pasó. Entonces, como vivimos en una sociedad más, por suerte, más pacífica, pues generación tapón tendremos que verla morirse uno a uno para que nuestra sociedad pueda progresar y nuestro país de España pueda avanzar hacia el futuro correctamente. Reality Drummer.